Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vaya a la primera carta a los Corintios en el capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y dice el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Amén. Hermanos, y específicamente nosotros vamos hablar en esta mañana del versículo 6 al versículo 13, una condenación del orgullo. ¿Sabe? Una vez iba un hombre en su carro por una carretera muy solitaria, y él iba allí y de repente su carro comienza a fallar y poco a poco se detiene. El hombre tenía todos los años con su carro. Aquel que tiene carro y tiene mucho tiempo con su carro lo conoce, ¿verdad? Perfectamente. Y este hombre estaba acostumbrado a, como quien dice, meterle mano él mismo a su carro. Y se va a la parte delantera del carro, abre el capó y revisa el motor, comienza a revisar, pero nada que consigue la falla. En ese momento se acerca un carro por esa carretera solitaria y se para al lado de este hombre que estaba allí accidentado. Y amigo, te puedo ayudar, ¿me permites ayudarte? Le dice el hombre que se baja del carro. Y el hombre que estaba allí accidentado le dice: oye hombre, yo creo que en realidad no vas a poder hacer mucho por mí, porque este carro yo lo conozco perfectamente, tengo toda mi vida con este carro y tengo rato allí ya metiéndole mano y nada que he podido prenderlo. Yo creo que estás perdiendo tu tiempo al pensar que podrás hacer algo por el carro que yo conozco y que tú en realidad nada conoces. El hombre lo miró, se sonrió y le dijo: permíteme. Se desabotonó su manga de la camisa, se le enrolló y se puso a trabajar en el carro. En unos instantes le dijo: préndelo. Y el carro prendió. Y este hombre quedó atónito, quedó asombrado y le pregunta: ¿cómo es que tú, con esa pinta, has podido prender el carro que yo conozco de toda la vida y que siempre o que nunca me ha dejado, porque siempre yo resuelvo con mi carro? Y el hombre le dice: bueno, verás, mi nombre es Felix Wankel, yo inventé el motor rotativo que usa tu carro.
Hermano, ¿cuántas veces nosotros decimos en nuestra vida, yo lo puedo resolver, yo lo conseguí, yo lo puedo hacer, yo soy mejor de lo que quizás tú puedes hacer esto u otra cosa? ¿Cuántas veces rechazamos la ayuda de los demás? Porque este hombre, fíjense que no tenía necesidad de pararse a ayudar a este hombre. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nuestra vida nos lleva a pensar que somos mucho mejor o estamos por encima de alguien? Pero hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Quién hizo todo? ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién hizo la familia? Pues nuestro Señor, el creador de todas y cada una de las cosas. Hermanos, si en este pasaje Pablo viene a hacer una condenación contra el orgullo. Y eso es lo que nosotros primeramente vamos a ver. El orgullo humano. Y cuando usted lee la carta a los Corintios, usted puede encontrar que es una carta dirigida a una iglesia que tenía muchos problemas. Vemos un problema de división, vemos un problema en cuanto al orden en la congregación, vemos un problema, una aplicación de disciplina en el capítulo 5 con una situación particular que se presentaba allí de que un hombre de incesto específicamente. Y vemos nosotros cómo Pablo trata de ordenar en esa carta todos estos problemas. Y Pablo en la carta a los Corintios detecta que el orgullo humano es una de las causas del problema en la iglesia a los Corintios. Al parecer estos hombres dentro de la iglesia o algunos hombres dentro de la iglesia estaban pensando mucho más alto de sí mismos de lo que debían pensar. Y esto lo llevaba a un favoritismo. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de la carta, vemos que Pablo es informado acerca de los de Cloé, que hay divisiones en medio de la iglesia de los Corintios. Habían unos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, y habían unos que se tornaban más espirituales, pero que en realidad no lo eran, y decían, bueno, nosotros no estamos con ninguno, nosotros somos de Cristo. Y había entonces un favoritismo hacia unos líderes y un desprecio hacia otros líderes. Hermanos, y el orgullo no es más que el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Así como el hombre de la historia que no vio específicamente la ayuda que este hombre podía brindarle, pudiendo él haber pasado de largo sin detenerse y sin ayudarle. Pablo, hermanos, comienza el versículo 6 diciendo: por esto, hermanos, lo he presentado a vosotros como ejemplo en mí y en Apolos. Ahora bien, aquí, hermanos, hay una transición en el pasaje. Leímos el capítulo completo y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es eso que Pablo se ha puesto como ejemplo en él y en Apolo? Pues bien, si nosotros vamos a los pasajes anteriores, fíjense que el capítulo 4 que acabamos de leer dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el capítulo 3, Pablo específicamente en el versículo 4 dice: porque diciendo el uno, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, no soy carnales. Y él se pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Pablo, hermanos, aplica unas imágenes a sí mismo como ejemplo o tipo de enseñanza para los corintios. Pablo coloca énfasis en la persona de Dios y no en él mismo. Yo planté, Apolo regó, pero ¿quién ha dado el crecimiento? Dios. Y cuando usted va, por ejemplo, al capítulo 1, cuando Pablo está hablando de este problema de división, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?
Y fíjense que Pablo usa un orden en el cual Cristo está colocado de último. Pero no porque sea el último, sino porque Pablo se coloca de primero, colocando a Cristo de último como que Cristo es el más grande y Él es el más bajo, el más miserable entre todos. Ahora, hermanos, ese pasaje o ese versículo 1 del capítulo 4, cuando Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando Pablo está hablando allí de que le tengan los hombres por servidores de Cristo, la palabra en el original que él está usando allí está haciendo referencia a los hombres que remaban en los barcos. Pero no cualquier hombre que remaba en el barco, sino que era la tercera clase de los hombres que remaban en el barco. Y Pablo, con esta palabra, nosotros nos quiere mostrar el hecho de que Cristo es el capitán de ese barco. Pero Él no solamente es un simple remero, una simple persona que rema en el barco, sino que es de aquello que está en la tercera escala. Y usted se puede imaginar conmigo cómo puede ser alguien remando en ese barco. Pues bien, estos hombres no estaban libres. Estos hombres que remaban en esos barcos iban encadenados y estaban obligados a remar y remar y remar y remar. Era lo único que hacían. No tenían chance de, un momento, voy al baño, no. Tráigame un poquito de agua que ya estoy cansado, no. Y Pablo se ubica en la parte más baja, es decir, por encima de él habían otros 2 pisos, podríamos decir, de hombres que remaban. Y usted entonces puede imaginar estos hombres allí condenados a estar remando sin poderse parar, haciendo sus necesidades allí. Y Pablo, en el último escalafón, en el último piso, quizás también recibiendo toda la suciedad del primero y el segundo piso. Así se consideraba Pablo. Y a eso es que está llamando a los corintios, en lo que ha puesto él como ejemplo en su vida y en Apolo. Ese es el ejemplo que por amor a ustedes, le está diciendo, he aplicado a mí, mis amados hermanos, les dice Pablo. Y todo esto lo ha hecho Pablo con el fin de que ellos a través de Pablo y de su ejemplo aprendan a ¿qué? A no pensar más de lo que está escrito. Es decir, para que no se enorgulleciesen. He tratado de enseñarles una lección, les dice Pablo, para que en nosotros, en mí y en Apolo, con nuestro ejemplo, con nuestra insistencia y con nuestra actitud adecuada hacia ustedes, le está diciendo, aprendan a no pensar más de lo que está escrito en la palabra, en las escrituras. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es verdad y ella calla donde quiere callar y es clara en donde quiere ser clara. Y algo claro que encontramos nosotros en la Escritura es que Dios condena el orgullo, la soberbia y la altivez. Amén. Gálatas capítulo 6 versículo 3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, la médula de lo dicho por Pablo se refiere, como ya hemos dicho, a las divisiones que se estaban dando en la iglesia en Corinto. Ciertos grupos apoyando a diferentes hombres que en ningún momento habían buscado que la iglesia o que estos hombres buscasen favoritismo en ellos, sino que por el contrario habían vivido vidas humilladas. Entonces vemos como en la iglesia de Corinto había un problema de orgullo. Al parecer, ellos hacían alarde dentro de la iglesia de su favorito. Yo de Pablo, yo soy de Apolo. No, es que Pablo es mejor porque tú sabes que él es un poco más humilde. Y Apolo habla muy bien. Apolo es un hombre versado en las escrituras. Y vemos a raíz de este problema un crecimiento o un surgir de ese orgullo. Pablo les dice que contrario a esto, cada creyente debe o no debe promover la discordia en la iglesia,
Y de manera tal de que nadie ande proclamando que este es mi líder, yo soy de aquel. Y muchas veces tendemos nosotros a caer en ese tipo de situaciones. No quizás con sus pastores o con sus líderes, pero sí con esos grandes teólogos que a veces estudiamos. Oh, yo soy de Calvino, hermano. Arminio, yo con Arminio no quiero nada. Y caemos en ese tipo de orgullo, hermanos, con el cual entonces cuando nos enorgullecemos hay un problema, porque entonces desprestigiamos a otro y lo hacemos inferior a nosotros. Ahora, no son sus palabras las que Pablo les dice a los corintios que no deben traspasar, sino la palabra de Dios, que como dije condena toda clase de orgullo. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Hermanos, los corintios y nosotros debemos aprender a ser humildes y a entender de que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y eso lo va a explicar y lo vamos a ver aquí en este pasaje. Ese ejemplo que da Pablo y Apolo con respecto a sí mismo y el testimonio de las Escrituras, hermanos, lejos de producir orgullo en el creyente, debe llevarnos a ser humildes. Debe llevarnos a ser humildes. La humildad, hermano, es una característica del creyente, del cristiano. Ahora bien, en el versículo 7, Pablo realiza 3 preguntas a los orgullosos. Y levante la mano aquí, ¿cuántos orgullosos hay? Todos. Todos. Hermanos, todos. No hay nadie debajo del sol que no tenga problema con su orgullo. Y Pablo lleva entonces con estas 3 preguntas al orgulloso a hacer un autoexamen, a evaluarnos a nosotros mismos. Él dice: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, estas preguntas con sus respectivas respuestas deben acompañarnos a cada uno de nosotros en todo nuestro caminar cristiano. La primera pregunta: ¿quién te distingue? Pablo les dice: orgulloso, ¿quién te hace a ti diferente? ¿Acaso es tu forma de caminar, tu altura? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué es lo que te distingue? Le está preguntando Pablo. ¿Acaso son tus ojos verdes o azules? ¿O es tu larga cabellera o tu esbelta figura? ¿Qué es lo que, según tú, te distingue? ¿Qué es lo que te distingue? Pues nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes ha sido recibido por Dios. No hay nada de lo que tengas que haya sido obtenido, que te distinga, que haya sido obtenido por ti mismo, como para que te enorgullezcas de ello, le está diciendo Pablo. ¿Quién te dio la posición que tienes? Pues por supuesto que nadie. Nada de lo que tienes y nada de lo que hoy te puede distinguir en tu trabajo, en tu universidad o en cualquier cosa que emprenda, nada, absolutamente nada, lo has obtenido por tu esfuerzo ni por tu trabajo. Pablo rápidamente pasa a la segunda pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y la respuesta es la misma que la primera. Nada, absolutamente nada. Hermanos, porque aún la misma vida nos ha sido dada. Aún nuestra vida nos ha sido dada. Y con ella, todas las demás cosas. Dios nos ha provisto a nosotros tanto de todo bien material como de todo bien espiritual. Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, cada uno de los hombres
lejos de sentir orgullo en su corazón, está endeudado con su Creador. Estamos en deuda con nuestro Dios y deberíamos alabarle por todo lo que recibimos. Y con estas dos preguntas queda, hermanos, sin fundamento cualquier tipo de orgullo y cualquier tipo de arrogancia. Porque nada tienes que te distinga que no hayas recibido. Nada tienes que hayas recibido. Y Pablo hace una tercera pregunta. Y si lo recibiste, si ya dijiste que las cosas que tienes no las has adquirido por tu esfuerzo, sino que han sido adquiridas, si te han sido dadas, si las has recibido, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Si todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, entonces ¿por qué surge orgullo en nuestro corazón? Y yo le hubiese añadido algo allí. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Acaso eres estúpido? ¿Acaso no piensas que todo lo que tienes ha sido dado por Dios? Si una persona, hermanos, recibe un regalo, sea material, espiritual, cualquier dádiva, está obligado a dar las gracias. Está obligado a vivir agradecido por eso que recibe. Sería la ingratitud más grande, y es la ingratitud más grande que cada vez cometemos, el no reconocer el origen de los preciosos regalos de nuestro Dios. Y por el contrario, nos enorgullecemos pensando que hay un mérito en nosotros con el cual podemos alcanzar o lograr algo. Y de esta manera, cuando actuamos de esa forma, hermanos, despreciamos al donador de esas preciosas dádivas, que es nuestro Dios. Y negamos también esas merecidas gracias que nuestro Señor debe recibir. Cuando actuamos así, hermanos, nos comportamos como si ese regalo o esas cosas siempre hubiesen sido nuestras. Como si siempre las hubiésemos tenido. Como si fuésemos el dueño de todas y cada una de esas cosas por derecho propio y no por dádiva de Dios. Pero nosotros somos simplemente un pueblo que se convierte en ese recipiente de incontables bendiciones de Dios. Hermanos, y esto también nos puede llevar al hecho de que cuando pensamos de esta manera, cuando hay en nuestra mente ese sentido de que las cosas nos pertenecen porque nos las ganamos, que las cosas nos pertenecen porque hemos trabajado mucho, porque nadie, hay personas que dicen, no, a mí nadie me regaló nada, yo todo me lo he ganado con mi trabajo. Y cuando nosotros pensamos en esta manera, hermanos, desechamos al dador de todas esas dádivas. Y esto lo podemos llevar al hecho, hermanos, de que cuando pensamos también de esta manera, nos convertimos en unos tacaños. ¿Sabe por qué? Porque usted no es capaz de ayudar a alguien pensando de que lo que tiene es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Que trabaje, dice. Como yo trabajo y me gano las cosas. Cuando no entendemos que todo, hermanos, todo, absolutamente todo lo que tenemos es dado por nuestro Señor. Nada tenemos que nos haga superiores a los otros. Y si algo tenemos, hermanos, sea en el orden de la naturaleza o en el orden de la gracia, eso no es producto de nuestro esfuerzo, sino don de Dios. En este breve versículo, esas 3 preguntas, Agustín veía toda la doctrina de la gracia. Toda la doctrina de la gracia. Él en algún tiempo pensaba en términos de que merecemos las cosas. Merecimiento humano.
Hermanos, sí, nosotros decimos muchas veces estar comprometidos con la gracia, las doctrinas de la gracia, las proclamamos, las defendemos, pero muchas veces en la práctica, hermanos, somos ateos en cuanto al ejercicio y el entendimiento de la verdadera gracia del Señor. Hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que hemos hecho y en lo que Dios ha hecho, no hay lugar para el orgullo. No hay ni debe haber lugar para el orgullo. Sino, hermanos, para una gratitud humilde a nuestro Creador. La falta de los corintios, hermanos, había sido olvidar que aún le debían sus almas a Dios. Nuestra vida, hermanos, se la debemos a Dios. Y constantemente nosotros debemos luchar con ese orgullo que se levanta en nuestra vida, así que es un problema en cada uno de nosotros. No hay nadie que no tenga problema con ese orgullo. Pablo entonces deja claro, hermanos, y debe quedar claro para nosotros con estas tres simples preguntas que hace Pablo, que el orgullo es absurdo. El orgullo no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. No hay nada por lo que nosotros pudiésemos enorgullecernos. Todo nos ha sido dado por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay nada de lo que nosotros podamos gloriar. Hermanos, si nosotros lográsemos entender, como les dije hace rato, esa verdadera gracia de Dios en todo su esplendor, sin duda alguna nos evitaríamos muchos problemas. Sin duda alguna llevaríamos mejores vidas para con nuestros hermanos. Sin duda alguna seríamos ejemplo dentro de la sociedad y dentro del círculo en el cual nos desenvolvemos. No solamente porque creemos en las doctrinas de la gracia, sino porque vivimos conforme a la gracia de Dios, desprendidos de todas y cada una de las cosas, entendiendo que nada tenemos. Nada, absolutamente nada tenemos. Contrario a eso, pretendemos descansar en nuestra fuerza, pretendemos descansar en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo. Nadie me regala nada, yo trabajo, todo lo tengo porque soy el que más trabaja, el que más suda. Y caemos en el orgullo. Nada que nos distinga, que nos haga superiores. Nada que no nos haya sido dado por Dios. Nada por lo cual enorgullecernos. El orgullo, hermanos, además, ¿sabe qué? Genera en nosotros una falsa seguridad. Porque creemos que somos nosotros los que podemos alcanzar algo, cuando es Dios quien nos ha dado todo. Y vivimos en una falsa seguridad, porque ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotros mismos y no en el Señor. Ahora bien, Pablo, al llegar al versículo 8, cambia el tono. Y aquí se hace irónico en cuanto a lo que dice. Si los corintios se sienten tan seguros de sí mismos, si se sienten tan orgullosos, Pablo les dice, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Los corintios se sentían, producto de ese orgullo y esa falsa seguridad, como si ya hubiesen alcanzado la meta, como si ya estaban reinando con el Señor. Nosotros no necesitamos, Pablo, de nada. Todas las cosas materiales y espirituales ya nosotros
nosotros en nuestro esfuerzo las hemos alcanzado. Ellos estaban actuando como si no tuviesen que aún anhelar la justicia y el reino de Dios, en cuyo dominio entrarían como parte de todos los santos. Pablo aún se sabía fuera del reino, aún luchando por ese reino que aún nosotros esperamos y en el cual nos movemos. Pero estos hombres decían no tener necesidad de ello, reinando con gusto, con todos los bienes físicos y espirituales, sin ninguna sed y hambre de justicia y del reino de Dios. Ya estaban saciados. Y a eso, hermano, nos lleva el orgullo, a estar saciados, a creer que lo tenemos todo, a creer que somos los mejores y que no necesitamos ya de más nada, como si ya todo lo hubiésemos alcanzado. Y así se encontraban estos hombres. Y Pablo le dice, bueno, ya están saciados, ya son ricos, sin nosotros reináis. Es decir, ellos se hacían no parte del reino, sino reyes dentro del reino. Ellos se creían aún que estaban reinando. Y Pablo les dice, aún sin nosotros reináis. Y vemos allí cómo Pablo exalta o recalca esa superioridad que tenían los corintios con respecto a él. Ya estáis saciados, ya estás enriquecidos, comportándose como si no tuviesen necesidad, hambre y sed de justicia. Estos hombres estaban como los complacidos laodicenses de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la condición de los corintios. Y aún es la condición o son las cosas que muchas veces nosotros llegamos a pensar. Pero el Señor les dice, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada, absolutamente nada tenéis. Pero aún así, los corintios se sentían enriquecidos en todas las cosas y sin tener necesidad de nada. Hermanos, el orgullo nos lleva a pensar que no necesitamos del Señor. Aún en las situaciones difíciles, el orgullo nos lleva a pensar que nosotros podemos resolver las situaciones por nuestra propia cuenta, sin depender de la gracia y el poder soberano de nuestro Dios. Y esta, hermanos, es una realidad. El dinero muchas veces de la condición económica, la posición que pueda tener un hombre es, hermanos, causa o es propicia también para el orgullo del hombre. No debemos olvidar que la iglesia o los hermanos en Corintios probablemente eran personas pudientes. Y eso los llevaba a pensar que las riquezas materiales o con el tener en ellos, en su poder, o riquezas materiales, ya no tenían necesidad de nada. Su esfuerzo, su trabajo, merecía que ellos tuviesen todas y cada una de esas cosas. Hermanos, sí, cuidado de no llegar nosotros a pensar de que aún nuestro trabajo nos pertenece. Hermanos, si hoy nosotros, o si hoy usted puede tener un trabajo, es por la gracia y la dádiva de Dios. Muchos dicen, bueno, es que yo tengo tal cosa, tengo 3 carros y tengo 5 casas porque yo trabajo mucho y yo me lo gané. Y a eso podemos recurrir quizás a las mismas preguntas que hace Pablo. ¿Y quién te dio ese trabajo? Bueno, yo conseguí ese trabajo porque yo metí currículum una vez y me llamaron y también porque yo estudié ingeniería mecánica en el Politécnico. ¿Y cómo o por qué estudiaste ingeniería mecánica en el Politécnico? Y todas y cada una de esas preguntas, hermanos, nos van a llevar a la raíz de todo.
y es que todo lo hemos recibido por la dádiva de Dios. Nada, absolutamente nada. Aún podría alguien decir o seguir en estas preguntas que nos llevan a esa raíz. Hermanos, si es que, como dije al principio, aún nuestra vida, su alma le ha sido dada por Dios. Usted no decidió nacer ni tener los padres que tiene o que tuvo. Usted no decidió quizás tener o no la oportunidad de estudiar o no estudiar, como algunos sí tienen y otros no tienen. Todas y cada una de las cosas han sido dadas por nuestro Dios. Hermanos, y entender eso nos lleva a una actitud de humillación delante de Dios. Pablo y las Escrituras condenan, hermanos, fielmente el orgullo. Ellos creían, los corintios, que el reino de Dios ya había sido completado en ellos. Que aún no necesitaban más. Pero Pablo, más adelante, en el versículo, o a partir del versículo 10, del versículo 9, él comienza a hacer un contraste en lo que los apóstoles estaban padeciendo. Y el contraste allí que Pablo hace es con respecto al orgullo de los corintios y la humildad que había en los apóstoles. Pablo sabía que siendo heredero de Dios y coheredero con Cristo, aún les tocaba padecer y sufrir muchas cosas. La verdad es que, hermanos, los corintios no tenían ni idea del reino de Dios. No tenían ni la más mínima idea del significado del reino de Dios. Pablo aún se encontraba afuera y luchando por alcanzar ese mérito. Hermanos, nosotros como pecadores arrebatados de la destrucción en la cual íbamos en camino, debemos nosotros no enorgullecernos en nada. Porque en esa condición en la cual íbamos y hemos sido rescatados por el Señor, nada tenemos de qué enorgullecernos. El orgullo, hermanos, es un mal que carcome nuestros corazones. Y aunque muchas veces nosotros no veamos de manera clara esto manifestado en nuestras vidas, poco a poco va destruyendo nuestro corazón. Poco a poco va destruyendo internamente el hombre. Cuando el orgullo se manifiesta, uno es exaltado, pero recuerde también que su hermano es humillado. Cuando usted se enorgullece, usted está también humillando a su hermano. Debemos preguntarnos, ¿por qué entonces el orgullo es un pecado tan grande? Hermano, pues nada más y nada menos, porque el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Por eso el orgullo, hermanos, es un pecado tan grande. Por eso el orgullo es un problema tan delicado para nuestras vidas. Porque tomamos en cierta manera la posición de Dios. De lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria, hermanos, que solo le corresponde a Dios. Cuando usted se enorgullece, le está quitando la gloria a Dios. ¿Qué problema? ¿Qué gran problema, hermanos, es el orgullo? Es en esencia el orgullo una autoadoración. Una autoadoración. Hermanos, cualquier cosa que hubiésemos hecho en este mundo no habría sido posible si Dios no nos los hubiera permitido realizar. Es por eso que solo Él merece
nuestra adoración y merece toda la gloria. Amén. Solo Él merece toda gloria y toda honra. Y contrario, hermanos, a buscar o a enorgullecernos nosotros por algo, este pensamiento, esta condenación del orgullo debe llevarnos a nosotros a vivir vidas humilladas, totalmente dependientes de la gracia soberana y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gloria, honra, poder y alabanza. Padre, reconocemos, Señor, en este tiempo que nada, absolutamente nada de lo que tenemos, Señor, ha sido obtenido por un esfuerzo nuestro. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador de todas y cada una de las cosas. No hay nada, Señor, absolutamente nada que nosotros hayamos creado, que nosotros hayamos obtenido o que nos pertenezca, Señor, aún por mérito propio. Te pedimos, Señor, perdón, porque sabemos, Señor, que día tras día el orgullo, Señor, viene a tomar, Señor, posesión en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, Señor, te desechamos a ti, quien eres el dador de todas y cada una de las cosas. Guíanos, Señor, y guía a tu pueblo a vivir vidas humilladas día tras día, a desechar ese orgullo que atenta, Señor, contra ti, que es un gran pecado que carcome nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que continúes edificando nuestras vidas, que esta palabra, Señor, pueda quedar impresa, Señor, en nuestras almas y nuestros corazones, y que nosotros podamos vivir conforme a ella. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. Te damos gloria, honra, poder y alabanza, porque solo tú eres digno y solo tú lo mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.